Hola amigos de YouTube Politiqueando. A los tiempos, sí. Hemos estado en una serie de procesos, en una serie de situaciones. El Ecuador mismo ha pasado muchas cosas en el Ecuador en estos últimos 10 meses en que no nos hemos contactado. Pero ya estamos. Y espero que ustedes sigan esta cuenta. Activen la campanita para que les lleguen los mensajes. Hagan análisis, hagan comentarios. Recomienden la cuenta. Pásenla, compártanla. Y eso también permite ampliar el diálogo, el debate en el Ecuador. Después de un año, 7 meses de gobierno, o 8 meses de gobierno, un año, 8 meses, sí, de el gobierno de Daniel Noboa Sin, ahí el diagnóstico no le es favorable. Aunque claro, para los pauteros, para los pautados, para los que no ven más allá del odio, del arribismo, pues aparentemente el país es un país de Alicia y las Maravillas. Todo es felicidad, todo es alegría, vivimos en el paraíso, pero lastimosamente lo que los comentan o que los dicen son realmente pocos. Se ha hablado mucho de un plan Fénix que hasta ahora no se lo ve. Se ha hablado de la gran estrategia del supuesto combate interno que hay, porque hay declarado una guerra interna en el Ecuador. Bien. Pero también el gobierno ha criticado que nadie da propuestas. Y eso es falso. Porque muchos sectores, sectores profesionales, sectores colectivos sociales, e inclusive YouTube Politiqueando a través de sus redes sociales, YouTube Politiqueando, TikTok Politiqueando Plus, el mismo Facebook y tantas otras, estamos haciendo permanentemente opiniones y dando planteamientos serios para tratar de resolver una crisis que se viene arrastrando ya durante 8 años y que el actual mandatario no supo nada que hacer o no tuvo nada que hacer para tratar de resolver porque no podía, su incapacidad no le permitió. Pero ahora que tiene 4 años, él dice que va a cambiar las cosas. Comencemos entonces este relato que le hemos llamado incompetente dictador. Sí, porque las circunstancias así lo establecen. Y comencemos. Hemos planteado 11 puntos para darle alternativas a que el grupito de ministros incompetentes, incapaces que tiene el presidente de la República no tienen por dónde andar o qué caminar o qué hacer para combatir los problemas de seguridad. Y se lo decimos nosotros. 1. Depuración de las Fuerzas Armadas y la policía. La policía ecuatoriana, desde su cúpula superior hasta miembros de la tropa, está cooptada por las mafias. Y lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas del Ecuador, tanto como la Marina, como la aviación y el ejército. O sea, todos los sistemas de control internos y de las fronteras del país están cooptadas. Un buen porcentaje de personal. Tanto así que ustedes pueden ver en las publicaciones en los diarios y medios llamados tradicionales, que cada semana hay dado de baja algunos miembros, sean de la policía o las Fuerzas Armadas, porque se han comprobado que participan activamente dentro de las mafias, dentro de los grupos de sicarios, dentro de los grupos de narcotraficantes en el Ecuador. Sí, y es un hecho real. Inclusive un embajador de los Estados Unidos supo hablar de los narcogenerales, y un embajador de Italia supo decir que el Ecuador era el exportador más importante en el mundo. El 70% de la droga que se exporta o de la cocaína que se comercializa en el mundo sale desde Ecuador. Entonces, la depuración es un primer paso obligatoria. Entiéndelo, incompetente dictador. 2. Depuración de fiscales y jueces corruptos. ¿Sí? A partir del famoso Consejo de Transición o Consejo de Participación Social y Control Social transitorio que liderara aquel nefasto personaje, Julio César Trujillo, junto con los otros que le acompañaron, tan terribles como él, pues parió una serie de personajes que hoy algunos están dentro de la élite de los adalips de la corrupción o del combate a la corrupción, siendo ellos mismos parte de la corrupción. Y hablamos, claro, Diana Salazar Méndez, que ya dejó el cargo
para coger la cuota política que el presidente le entrega, que me imagino le entregará por amor a la patria, pero no por compromiso político. Y ahí tenemos a Celi y a tantos otros que han pasado por estos famosos organismos que dispuso Julio César Trujillo y que se convirtieron en guaridas de corrupción. Se tachaba lo anterior, pero se sigue cometiendo los mismos errores. 3. Reingeniería en la UAFE. La UAFE es un organismo de la Fiscalía General del Estado que hace el respectivo control del manejo de las cuentas, cómo se manejan las cuentas, cómo se transfieren los recursos a través del sistema financiero nacional, bancos, cooperativas, financieras, etc. Pero la UAFE es un organismo que inclusive también sucio y perturbado por la corrupción tiene que tener reingeniería. No 30, 40 personajes empleados, tiene que haber ahí todo un proceso de profesionales, primero totalmente honestos, decentes, cuyo currículum se lo revise permanentemente, qué es lo que han sido, cómo han sido, qué vínculos tienen, qué familiares tienen, y de ahí darles tecnología, capacitación para que la UAFE haga su trabajo adecuado, que en el Ecuador es un trabajo que deja mucho que desear y que inclusive alienta el lavado de recursos provenientes del narcotráfico. 4. Reingeniería en las superintendencias de bancos y compañías. Otras instituciones del Estado cooptadas por las mafias y por el poder político del incompetente dictador, que en su momento callan y miran para otro lado el proceso de narcolavado que existe en bancos, cooperativas y financieras a lo largo y ancho del país. Bancos grandes, bancos medios y bancos pequeños, y cooperativas ni qué decirlo. Todos no, pero sí un número importante, inclusive de los mal llamados superbancos en el Ecuador. 5. Reingeniería en la Contraloría. La Contraloría es otro nicho, otra guarida de corrupción. El Contralor General del Estado, que normalmente está obedeciendo o a un partido político de larga y mañosa data como el Partido Social Cristiano en algunos casos, y en otros al gobierno de turno, no hace absolutamente nada, porque la mayoría de sus auditores son verdaderos contrabandistas, verdaderos traficantes, verdaderos sinvergüenzas, que se prestan para que pasar de largo los actos de corrupción de concejales, alcaldes, prefectos, asambleístas, ministros y del propio gobierno central. Sí, señores, la Contraloría es la gran colcha de Breguet que tapa la corrupción en el Ecuador, cuando es supuestamente un organismo de control. ¿Hay que hacer reingeniería? Sí. De igual forma como la UAFE, técnicos, profesionales de primer orden, que se les revise hasta el árbol genealógico para saber realmente qué son, qué es lo que saben, cómo están y con quiénes se vinculan. Seguimos con incompetente dictador. 6. Controla la importación y venta de armas y concesión de permisos. ¿Quién concede los permisos? Las Fuerzas Armadas. En el Ecuador hay un grupito de individuos que se llaman ganaderos. Y los ganaderos tienen armas. En los pueblos pequeños es común encontrar a tipos disparando porque es el cumpleaños, disparando porque se le murió un personaje, disparando porque se siente contento, disparando porque gana el equipo de sus amores, disparando porque le da la gana. Y tienen arsenal de armas. ¿Por qué tienen unos individuos armas y otros no? Pero ojo, que Moreno, Lazo y el propio Noboa son partícipes del ingreso de armas en el Ecuador porque alientan la comercialización, la importación y comercialización de armas, sobre pretexto de que el ciudadano tiene que defenderse. Y yo les pregunto, ciudadanos, ¿ustedes creen que estamos preparados para sacar una pistola frente a un conjunto de individuos que tienen como idea asesinar y andan con rifles AK-47 y otro tipo de armas poderosas? No, señores. Entonces, esa venta de armas, importación y venta de armas, y además la concesión de permisos por parte de las Fuerzas Armadas, es otro gran acto de corrupción que alimenta el narcotráfico y la mantención de las bandas. 7. Dotación de equipos y tecnologías al personal de la policía y Fuerzas Armadas. Pero no como los chalecos de cartón y los cascos de cartón que trajo o que, digamos que de manera beneficiosa el señor ministro de Defensa, Lofredo, muy agencioso, impulsó para sin duda alguna guardarse algo del recurso de la dádiva que la empresa que ganó el concurso le puso en las manos. Por cierto, empresa que estaba inclusive
apartada y que estaba sancionada y que no podía ser proveedor del Estado. Pero con el gobierno del nuevo Ecuador, que es básicamente desperdicio del antiguo Ecuador, pues todo es posible. 8. Investigación de concesiones mineras. ¿Quiénes participan? Legales e ilegales. Cuando hablo de concesiones mineras, hablo de concesiones legales e ilegales. Las que otorga graciosamente el gobierno de Moreno, Lasso y Noboa, sobre todo el actual de Noboa, para los parientes, los amigos y todo, y las ilegales, que funcionan con el beneplácito de alcaldes, concejales, prefectos en las diferentes provincias, sobre todo las que están complicadamente saturadas de minería ilegal, como es la provincia del Napo, como es la provincia de Imbabura y otras más, Azuay también, ¿ok? Entonces, de frente a la minería, pero ojo, sanciones directas pues a las autoridades, a los que conceden permisos, porque de otra forma no se logra nada en el país. Reformas urgentes al COIP, al Código Orgánico de Investigación Penal, sistemas carcelarios y rehabilitación. Señores, no podemos seguir manteniendo un COIP en donde a los adolescentes hay que ya ubicarlos como infractores formales, como delincuentes formales, a aquellos, al menos a los sicarios, a los que participan de sicariatos, de bandas, etc. Ya hay que dejar a un lado el tema este de que sí, que el niño, que la esta, que la otra. No, hay que establecer margen de edad, hay que establecer las circunstancias por las cuales el joven está involucrado, porque también es parte del proceso de una sociedad abandonada en políticas públicas, abandonada en la reconformación del tejido social, abandonada del caos social que vive el Ecuador. Y que obviamente en estos últimos 8 años no se ha hecho nada por recuperar espacios, por darles educación, por involucrarlos con la universidad, porque gobiernos como el actual lo que hacen es simplemente bono, bono, bono. Y hay que ver si es que llegan los bonos. Entonces, el sistema penitenciario tiene que ser reformulado. El sistema de rehabilitación social tiene que ser totalmente reformulado. Pero, ¿qué podemos pensar del incompetente dictador? 10. Reconstruir el tejido social. Señores, lo hubiera puesto en primer lugar. Pero lo he dejado para tratar de explicar cosas muy puntuales, para hablar algo mucho más de fondo. El tejido social es la base vital de la sociedad. Si el tejido social está deteriorado, como está deteriorado en estos momentos, no pasa nada. Los bonos, señor Noboa, no sirven nada más que para que usted obtenga graciosamente votos de manos que se extienden y que esperan que les den algo para vender su identidad, vender su dignidad y vender su propio sistema de valores de patria. Sí, hay gente que ha extendido la mano para recibir puerco dólar, sobre pretexto de emprendimiento, sobre pretexto de madres embarazadas, sobre pretexto de niños menores, etc. Yo le pregunto, ¿hasta cuándo va a sostener los bonos, señor Noboa? Porque usted es un competente dictador y los dictadores hacen esto, se congracian con la gente, hacen una labor social, son beneméritos, son asistencialistas, pero mientras tanto, ¡ñau!, al Estado. Y finalmente, políticas públicas a grupos familiares. ¿Cuántas familias tienen a hijos y familiares involucrados en bandas, en grupos de delincuencia organizada y tantas otras cosas más? Se hace un trabajo con ellos, se hace un trabajo con las familias de los chicos y chicas que son narcodependientes o adictos al consumo de drogas. No hay nada formal en el país, no hay nada serio. Y entonces ahí tenemos otro problema que se va agravando. ¿Pero qué le va a importar al incompetente dictador? Porque lo que le interesa es hablar en inglés y hablar en alemán. Porque inclusive desprecia la segunda lengua que en el Ecuador se habla en gran volumen, que es el quichua o quechua. Estas son 11 razones que damos desde YouTube Politiqueando para decirle al incompetente dictador que la ciudadanía sí aporta y que si él tomara en cuenta estos planteamientos, el Ecuador, donde tú vives, donde yo vivo, donde vivimos todos, sería diferente. Lo dice YouTube Politiqueando. Te invito a que participes en YouTube Politiqueando con tus opiniones, comentarios y sobre todo que compartas. La única forma de hacer grande este país es sabiendo debatir, es confrontando a los dictadorzuelos y sobre todo haciendo que este país cambie.